Esta semana en Vaticano, la Iglesia Católica canoniza a 7 nuevos santos durante una misa en la Plaza de San Pedro. Acompañaremos al Papa Francisco en su visita sorpresa a un orfanato de Roma y conoceremos un poco más del mundo subterráneo que late bajo las galerías de los museos vaticanos. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El 15 de octubre en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco canonizó a 7 nuevos santos. 80.000 personas se reunieron en torno al pontífice para proclamar la fama de santidad de cada uno de ellos y para ser testigos de este gran evento. Ad honorem Sancte et individue Trinitatis. Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra. Y después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos a los beatos Salomón Leclerc, José Sánchez del Río, Manuel González García, Ludovico Pavoni, Alfonso María Fusco, José Gabriel del Rosario Brochero y Elizabeth de la Santísima Trinidad, santos. Y los inscribimos en el catálogo de los santos, y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Et Filii et Spiritus Sancti. Durante la homilía, el Santo Padre recordó a cada uno de ellos y los describió como personas normales que a pesar de las dificultades vivieron heroicamente su fe, fieles a la Iglesia de Cristo. El Papa recordó que solo en la Iglesia y gracias a la oración de la Iglesia somos capaces de mantenernos firmes en la fe y el testimonio. I santi sono uomini e donne che entrano. Los santos son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración. Hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. Luchan hasta el extremo, con todas sus fuerzas, y vencen, pero no solos. El Señor vence a través de ellos y con ellos. También estos 7 testigos que hoy han sido canonizados han combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Por ello, han permanecido firmes en la fe con el corazón generoso y fiel. Que con su ejemplo y su intercesión, Dios nos conceda también a nosotros ser hombres y mujeres de oración, gritar día y noche a Dios sin cansarnos, dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros y orar sosteniéndonos los unos a los otros para permanecer con los brazos levantados hasta que triunfe la misericordia divina. Finché vinca la divina misericordia. Los 7 nuevos santos provienen de 5 países: Francia, México, Italia, España y Argentina. Y a Roma, miles de peregrinos de cada una de estas naciones llegaron como testigos fieles de la santidad de estos siervos de Dios. Pudimos hablar con algunos de ellos, como por ejemplo el obispo Santiago Olivera, que vino a Roma para asistir a la canonización del padre José Gabriel del Rosario Brochero, de Argentina, a quien coloquialmente todos llaman el cura Brochero. Con frecuencia, el Papa Francisco ha hecho referencia a este santo que solía andar sobre una mula. Fue un hombre que iba por el campo para predicar la buena nueva y llevar asistencia espiritual y material a su rebaño. Fundamentalmente un sacerdote modelo, un pastor con olor a oveja, diría el Papa Francisco. Un hombre que entendió el Concilio Vaticano II 50 años antes del concilio, porque él obviamente murió en 1914, el concilio no existía. Sin embargo, hoy se comprende su vida porque era un hombre de diálogo, un hombre de periferia, un hombre salidor, un cura salidor. Era un hombre que dialogaba con todos,
que entendía que la evangelización estaba unida al progreso y a la dignidad de los hombres. Trabajó por el hombre, pero por todos los hombres, siempre como cura. Y esto lo insisto porque él trabajó para que haya ferrocarril, para que haya escuelas, para que haya caminos, para que haya acueductos, promovió el turismo, pero siempre de su ser cura. Fundamentalmente su trabajo fue llevar a su pueblo y a su gente a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Él no era jesuita, pero tenía una gran devoción por los ejercicios espirituales que los llamaba los baños del alma, porque él entendía que su pueblo, su curato, pobre y un poquito tras la sierra de Córdoba, estaba como más apartado, y esto le suponía un lugar de algunos malandras, gente de mala vida, o vicios o adicciones que se escondían en esa zona, y él entendió que llevando a Jesucristo y a los hombres y mujeres de su tiempo al encuentro con Jesús, iba a transformar su ambiente, una verdad evangélica muy honda, ¿no? Si uno está se encuentra con Jesús, se encuentra más sanado, más curado, va transformando y va sanando su realidad. Así que un sacerdote, un párroco, celebraba misa, rezaba el rosario, rezaba la liturgia de las horas, el oficio de lectura, pero también una gran intensidad apostólica, justamente yo creo porque era un hombre de profunda vida interior y de oración, ¿no? Un sacerdote. Otro de los 7 nuevos santos fue José Sánchez del Río, conocido como el Niño Cristero. Con solo 14 años fue martirizado por defender su fe. En 1928, los soldados del gobierno anticatólico de México le arrancaron la piel de la planta de los pies y lo obligaron a caminar hasta el cementerio donde lo asesinaron. Antes de morir se dirigió a sus asesinos y les dijo que si renunciaba a su fe habría desperdiciado su vida. Murió gritando «¡Viva Cristo Rey!». Entre los fieles devotos de este joven pudimos hablar con el cardenal Alberto Suárez Inda, que lidera la arquidiócesis mexicana de Morelia. Este reflexionó sobre la historia de la Iglesia que, con el paso de los años, se ha fortalecido en la fe a través de la sangre de los mártires. Roma ha sido escena de muchos mártires y desde aquí se ha extendido la fe a tantos pueblos en donde la sangre de los mártires ha sido el signo o el sello de autenticidad de la fe, cuando por encima de todas las cosas se está dispuesto a responder al llamado de Jesús. Ven y sígueme. Hay quienes, pues acobardados, se retiran, le dan la espalda al Señor, pero en pueblos como Corea, como Japón, como en Canadá, como en España, pues ha habido momentos muy difíciles en donde el catolicismo, la cristiandad auténtica, no solamente por una herencia de costumbres, sino por una opción libre fundamental, se ha manifestado precisamente en la heroicidad de los mártires. Muchos no tenemos la gracia del martirio cruento, pero sí de ser heroicos en el cada día, en la vida ordinaria, y esto nos invita a no desfallecer, a no dejarnos arrastrar por una corriente, sino mantenernos firmes en la fe cuando hay unas persecuciones ahora más sutiles, que son a veces, como dice el Papa, una colonización ideológica, o como es también una rutina, un cansancio, simplemente un acostumbrarnos a un espíritu mundano. Necesitamos reaccionar y ser verdaderamente fieles a Jesús en la virtud, en la actitud de confianza en Dios y también de enfrentarnos a todos esos obstáculos que presenta la vida cristiana en el mundo de hoy, como en cualquier época y en cualquier ambiente. Y entre los nuevos santos no podía faltar una mística inspirada por los escritos de Santa Teresa de Lisieux, Santa Elisabet de la Trinidad. Durante los primeros años del siglo XX, en Francia, esta religiosa dedicó su vida a ayudar a la gente a vivir en presencia de Dios, sobre todo a aquellos que sufrían, para que no se sintieran abandonados. Anthony Lills viajó desde Estados Unidos hasta la Ciudad Eterna para la canonización de Santa Elisabet de la Trinidad.
Él escribió su tesis de doctorado precisamente sobre la espiritualidad de esta enamorada de Dios. Su ejemplo es importante hoy, porque en la primera parte del siglo XX, ella murió en 1906, Francia pasaba por un tiempo de convulsión social donde la Iglesia era cuestionada, donde la gente luchaba por vivir su fe en una sociedad secular. Y nosotros, los cristianos, ahora estamos viviendo lo mismo. Su ejemplo de oración en medio de ello, donde no permitió que la política o los problemas sociales definieran quiénes somos, y que veamos que nuestra relación con Dios y nuestras relaciones con los demás sean lo más importante de la vida. Su ejemplo es muy importante para nosotros hoy. El santoral de la Iglesia Católica sigue creciendo y con su ejemplo siguen siendo fuente de inspiración para los fieles de hoy. En el marco del Día Nacional de los Abuelos en Italia, el Papa Francisco recibió a los miembros de la Asociación Nacional de Trabajadores Ancianos y a la Federación Italiana de Ciudadanos Senior. El encuentro se realizó en el Aula Pablo VI el sábado 15 de octubre. El Santo Padre recibió a cientos de personas ancianas y les recordó que la Iglesia ve a los ancianos con afecto, gratitud y alta estima, porque son una parte esencial de la comunidad cristiana y de la sociedad. Son una presencia importante, porque vuestra experiencia constituye un tesoro precioso, indispensable para mirar al futuro con esperanza y responsabilidad. Vuestra madurez y sabiduría, acumulada a lo largo de los años, pueden ayudar a los más jóvenes, apoyándolos en el camino del crecimiento y de la búsqueda de un camino propio. Los ancianos testimonian que, incluso ante las situaciones más difíciles, nunca hay que perder la fe en Dios y en un futuro mejor. El Santo Padre comparó a los ancianos con un árbol que sigue dando fruto e incluso, bajo el peso de los años, puede dar su contribución original a la sociedad. Precisamente por ser personas de la llamada tercera edad, ustedes, o mejor nosotros, porque yo también soy uno de ustedes, estamos llamados a trabajar por el desarrollo de la cultura de la vida, testimoniando que cada etapa de la vida es un don de Dios que tiene su belleza e importancia, aunque esté marcada por la fragilidad. Queridos abuelos y abuelas, gracias por el ejemplo de amor que ofrecen y de sabiduría. Sigan testimoniando con valor estos valores. Que no falte a la sociedad su sonrisa y la bella luminosidad de vuestros ojos. Que nuestra sociedad pueda verlos. El viernes 14 de octubre, el Papa Francisco hizo una visita sorpresa a la Villa SOS de Roma. Este lugar ofrece cuidado a los niños que viven situaciones y contextos difíciles. El Santo Padre estuvo rodeado de niños que le contaron sus historias y le mostraron sus juguetes y sus habitaciones. La primera Villa SOS se fundó en Austria en 1949. La idea era crear un ambiente de familia para niños huérfanos que mejorase sustancialmente la calidad de vida de estos pequeños. La comunidad está conformada por 2 casas. Cada una tiene un máximo de 6 niños con edad máxima de hasta 12 años. Viven acompañados de una supervisora llamada la Madre SOS. Al final de la visita, el Papa compartió una merienda con ellos. Pero su Viernes de Misericordia no terminó aquí. Antes de volver al Vaticano, el Santo Padre fue a la Villa Betania, donde sorprendió y alentó al cardenal Andrea Cordero Lanza di Montesemolo. El purpurado fue el primer nuncio apostólico en Israel y ahora es el arcipreste emérito de la Basílica de San Pablo de Extramuros en Roma. Las visitas sorpresa fueron parte de los así llamados Viernes de Misericordia. Un viernes al mes durante este año jubilar, el Papa hace un gesto concreto de misericordia.
En la ciudad de Roma, tierra de mártires y pontífices, se alza el estado de la Ciudad del Vaticano, corazón pulsante del catolicismo. A lo largo de los siglos, papas y cardenales han custodiado miles de obras de arte dentro de los muros pontificios. Hoy en día estos tesoros forman parte de una de las colecciones más importantes del mundo, los museos vaticanos. Con una superficie de 40.000 metros cuadrados, 7 kilómetros de galerías y 11.000 salas, los museos pontificios ofrecen al visitante un panorama a 360 grados de la historia de la humanidad, del arte grecorromano a los testimonios etruscos y egipcios, pasando por el Renacimiento para llegar al arte moderno y contemporáneo. Lo que no saben los más de 6 millones de visitadores que pasan por los museos vaticanos cada año es que en los subterráneos de sus galerías un grupo de 60 restauradores, junto a especialistas de todo el mundo, trabajan para la salvaguardia de estas obras de arte. Durante una visita guiada, EWTN pudo conocer 3 de los 7 laboratorios de restauración: el taller del mármol, el departamento polimatérico y el laboratorio encargado de la restauración de obras pictóricas. Nuestro viaje por las entrañas de los museos vaticanos inicia en el Laboratorio de Restauración de Soporte Pictórico y Madera. Fundado en 1923, este laboratorio cuenta hoy en día con un equipo de 20 restauradores y numerosos especialistas, entre los que destacan históricos del arte, biólogos y químicos. María Ludmila Puska, restauradora jefe del Laboratorio de Restauración de Soporte Pictórico, nos llevó a los orígenes de esta figura profesional dentro del Estado Vaticano. La figura del restaurador ha estado siempre presente al interno de los muros del Vaticano, ya que los mismos artistas que trabajaban para la corte pontificia eran quienes restauraban a su vez las obras de arte allí custodiadas. Quisiera citar la intervención de Marata en los estudios de Rafael dentro del departamento Borgia. Y así vemos cómo figuras importantes han colaborado desde siempre en la buena conservación de las imágenes, ya que concretamente la pintura tiene un valor documental como representación de la historia de la Iglesia Católica. Por esta razón, la buena conservación de las obras pictóricas ha sido siempre un deber en los laboratorios, incluso antes de que estos fueran físicamente creados. Para María, cada pintura, cada obra es una realidad única que, como tal, merece la dedicación exclusiva del restaurador. Cada pintura tiene una historia y es como si fuera un enfermo en un hospital. A veces sucede que aquello que no se ve, por ejemplo, un daño en la base o en el soporte de una obra, es más grave de lo que se ve en la superficie pintada. Cada uno tiene su historia. Nosotros intentamos entender primero la historia, la técnica de ejecución, el nivel de degradación, para así poder elaborar una estrategia y un calendario de acción. Ciertamente, en estos últimos años hemos intentado buscar restituir las obras de arte lo antes posible para el público. Durante la visita, pudimos hablar con uno de los restauradores, que en ese momento estaba con las manos en la masa. Este es un altar pintado sobre una base de madera por Giovanni Bonzi, que es un pintor toscano de 1376. Está aquí en el laboratorio porque presenta una serie de problemas, sobre todo en la estructura de madera que actúa de soporte. La madera es un material vivo, que está en continuo movimiento y que es susceptible de las variaciones termohidrométricas ambientales. Esto genera fisuras y aberturas entre los ejes que constituyen la base. En este caso, podemos ver que esta obra ya ha pasado por una serie de intervenciones y restauraciones que de alguna manera alteraron el soporte y por lo tanto el estrato de pintura presenta un aspecto un poco dañado. Normalmente al origen de un daño en la pintura está la elección del soporte, por ejemplo la madera, como ya dije antes, en la que se pueden generar fisuras. Y por esto debemos intervenir primero en la base, es decir, en la madera. Estas son operaciones muy invasivas, por lo que antes de actuar sobre la estructura base, tenemos que proteger la película de pintura. Y lo hacemos aplicando un papel material, un papel japonés que tiene fibras muy largas y que se aplica con un pegamento particular. Antes removí este papel porque la intervención en la parte de atrás ya estaba terminada. Entonces ahora estaba con la restauración en la parte de adelante y entonces el primer paso es sacar esta capa de papel protector.
La segunda etapa de nuestro viaje nos lleva al laboratorio de restauración que se ocupa del mármol. Allí el responsable del taller, Gilles Devreux, nos dio una visión general del trabajo que se desarrolla en esta área. Este laboratorio existe desde 1984. Antes no existía como tal. Tiene la responsabilidad de conservar las 20.000 piezas de material lapídeo que están dentro de los museos vaticanos. Y no solo, también nos ocupamos de proteger y conservar las superficies en mármol que están en territorio pontificio, dentro y fuera de la Ciudad del Vaticano. Para darle algunos ejemplos, las columnatas de Bernini, Castel Gandolfo, donde vamos seguido a trabajar, los jardines vaticanos, las fuentes, todo lo que está hecho en mármol es competencia nuestra. Los daños que encontramos en el mármol se deben a muchos factores. Cuando una obra de arte se coloca dentro de las galerías de los museos, es claro que está segura. Pero si se pone fuera, sabemos bien que afronta temas de contaminación y del clima que pueden dañarla. Cuando hablamos de los daños internos, con frecuencia están relacionados a problemas termohidrométricos. La presencia de muchos turistas puede generar un aire dañino para los objetos, pero digamos que la causa principal de los problemas viene de los errores durante restauraciones previas. La tercera y última parada de nuestro viaje fue en el laboratorio de restauración de obras polimatéricas de los museos vaticanos. Stefania Pandazzi, directora del área, subrayó la vocación social del Museo Etnológico. Lo que nos interesa es no quedarnos en silencio ante los interrogantes que estos objetos nos plantean, tantas dudas, tanta perplejidad sobre el modo de intervención. A veces ponen en crisis nuestras técnicas. Nosotros estamos muy felices de compartir todo esto con los museos de todo el mundo, con especialistas, pero también con las culturas indígenas que han producido estos objetos. Y entonces, estos proyectos se convierten en embajadores de valores y significados que enriquecen y hacen más bella nuestra vida. Para ella, la misión que mueve este laboratorio es la de ser puente entre culturas. Y para ello recuerda que es imprescindible que el restaurador se acerque a cada una de estas obras con humildad y respeto. Aquí se aprende seguramente la importancia del respeto de todas las culturas del mundo, el valor de la diversidad y a respetar lo que parece más lejano a nosotros. Por ejemplo, una cosa que hemos aprendido es que lo que no conocemos no logramos conocerlo. Y entonces, después de haber entendido qué técnica debe usarse para un objeto, cuál es la cura, la atención, el amor que viene derramado sobre ese objeto, solo entonces logramos darle el valor que se merece. Y entonces la prudencia, la atención, el tiempo que dedicamos a estos objetos son el testimonio del mismo amor que los han producido. Casi todas las obras que pasan por este laboratorio provienen del Museo Etnológico de los Museos Vaticanos. Aunque el taller existe desde 1997, fue solo a partir de 2001 cuando empezó su actividad a pleno rendimiento. Noi abbiamo iniziato a lavorare qui nel 1997. Comenzamos a trabajar aquí en 1997, cuando estaba la primera fase de estudio de las colecciones. Y luego nuestro grupo entró en 2001 para realizar una fuerte intervención conservacionista sobre las colecciones presentes en este museo etnológico, que está constituido por objetos que tienen mucho material orgánico y por lo tanto son muy frágiles, muy sensibles. Muchos de estos objetos sufrían ataques de insectos y además las condiciones de temperatura y humedad no eran adecuadas para todos los materiales presentes en las colecciones. Y entonces trabajamos efectivamente desde 2001 en este laboratorio. La restauradora Catherine de Vieux nos presentó la obra sobre la cual estaba trabajando en ese preciso momento. Esta es una escultura japonesa en madera lacada y dorada que representa a un Buda llamado Amida, el señor del paraíso del oeste. Es un Buda que tenía como tarea venir a tomar al difunto, a punto de morir, para acompañarlo al paraíso del oeste. Es un Buda muy importante que era venerado. En cuanto a la estatua misma, la base es de madera de alrededor del siglo XII. Hemos podido hacer las indagaciones radiográficas que nos han permitido comprender las técnicas de ensamblaje de la base de madera y con esas técnicas hemos podido conocer el periodo de fabricación de la obra. Esto que tengo en la mano es un pequeño microscopio digital. Ahora estoy utilizando un pequeño microscopio que va de 20 a 50 de zoom y eso me permite indagar un poco la materia y ver mucho mejor que lo que se ve simplemente con los ojos.
Por ejemplo, aquí en la mano hay una pequeña laguna y con este microscopio puedo ver cuántos estratos sucesivos han sido aplicados. En este caso, gracias al microscopio, he podido ver que son 8 estratos distintos, entre estratos preparativos y estratos de color. Con el ojo solo no veo nada. Estos implementos son muy importantes porque nos permiten hacer grandes descubrimientos. Federica Nepote es una de las colaboradoras que trabajan en este laboratorio. Cuando la encontramos pudimos ver su trabajo, en el que ella reconoce un doble valor. Sì, è un pannello cerimoniale che proviene dalla Papua Nuova Guinea, dalla regione del Basso Spik. Este es un panel ceremonial que proviene de Papúa Nueva Guinea, de la región del Bajo Spik, y el problema principal es la caída del color. La película pictórica se despega y para arreglar esto estoy consolidando dicha película usando un adhesivo natural que se llama Funori. Estos objetos tienen un doble valor, tienen un valor histórico-artístico y un valor intangible porque han sido realizados durante ceremonias. Ante esto, lo que trato de hacer es proceder con una intervención poco invasiva, puramente de conservación que se limite a mantener el estado de hecho de la obra. Independientemente de la especialización, hay un punto que vincula a todos los restauradores, el respeto ante el genio humano que se esconde detrás de estas obras de arte. Las emociones son muchas. Somos conscientes de que trabajamos ante extraordinarias obras de arte. Y esta conciencia significa que, con frecuencia, tenemos emociones fuertes, lo que nos hace darnos cuenta de lo afortunados que somos de poner las manos en obras tan importantes, artística, histórica y arqueológicamente hablando. Gracias a la humildad, al respeto, a la curiosidad y algunas veces a la prudencia de estos profesionales de la restauración, cada día el mundo puede disfrutar de la belleza que late dentro de los museos vaticanos.